Hoy vamos a ver un tutorial sobre la creación de archivos. Bueno, para codificar un programa para la creación de un archivo necesitamos saber el concepto de este. Un archivo es un elemento que permite el guardado, almacenamiento, la escritura y la lectura de datos que tú quieras trabajar. Un archivo que permite, independientemente de las veces que ejecutemos el programa, los datos se guarden, se almacenan, no importa las veces que se ejecute. Los tipos de archivos son texto, .txt y binarios.dat. Vamos a usar .txt. Para hacer un archivo es necesario saber los modos de apertura de estos, que vamos a ver tres tipos de modos, que serían R, que abre un archivo de texto para lectura, W, crea un archivo de texto para lectura, y A, que abre un archivo de texto para añadir. En este caso vamos a usar W, que crea un archivo de texto para lectura. Para el archivo vamos a ver funciones que son para la manipulación, creación, eliminación y modificación de archivos. Todas las funciones anteriores estarán en la librería sstudio.h. Ahora siguen funciones que inician con F, lo cual significa que es para la manipulación de archivos. Las funciones que son importantes son fopen y fclose para abrir un archivo antes de hacer algo sobre este, y es importante cerrar el archivo. Otras más son fgets, que es para leer una cadena, y fputs, que es para escribir una cadena. Y las versiones de printf y scanf, fprintf y fscanf, que en este caso, como ya lo mencioné, es para escribir y leer un archivo. Para empezar a crear un archivo tenemos que declarar un apuntador de tipo file en mayúscula, que su forma sería file por nombre. Y para limpiar la pantalla, para un system, abrimos paréntesis, entre comillas, cls, agregando al final punto y coma. Como abrir el archivo, ocupamos nombre igual a open, abrimos paréntesis y comillas. Nombre del archivo y fopen, como ya lo he mencionado, es para empezar a inicializar el archivo. Y entre comillas, vamos a poner el nombre del archivo, agregando el tipo de archivo que sería .txt, y cerramos comillas y abrimos nuevamente comillas. En estas vamos a poner la extensión finalizando con un punto y coma. Para escribir sobre el archivo vamos a ocupar fprintf, agregando un parámetro, poniendo el apuntador. La fórmula para poder escribir es la siguiente, como se ve, es fprintf, entre paréntesis ponemos el nombre del archivo, coma, entre comillas, lo que tú vayas a escribir, y cierras comillas, cierras paréntesis y punto y coma. Así todas las veces que podemos poner todas las cadenas que sea con la misma forma o estructura. Bueno, vamos a colocar un aviso de que nuestro archivo ha sido creado con print y no con fprintf, ya que fprintf ya he visto es para escribir en un archivo. Saltamos una línea con printf, perdón, entre paréntesis -n, punto y coma. Siguiente de esto, cerramos el archivo con un fclose y el apuntador sería el nombre del archivo, agregando punto y coma al final. Hacemos una pausa con system pause, entre comillas pause, agregando al final, y ejecutamos para crear el archivo. Ya he ejecutado el programa, ya se ha creado el archivo, y bueno, si gustamos agregar o añadir más contenido, como ya lo había mencionado, sería cambiar el tipo de archivo o modo de apertura, que sería AA, que añade texto a un archivo. Y bueno, como ya había mencionado, pusimos un aviso de que se iba a caer el archivo. Entonces, después de cambiar el modo de apertura y todo eso, puedes agregar con el modo de apertura. Al ejecutar el programa ya se habrá abierto el
archivo y solamente queda ir a archivos, buscar programa y enseguida estará el archivo que tú hayas creado con su nombre respectivo y aparecerá algo como esto. Bueno, terminando de hacer nuestro programa, lo que vamos a hacer es cerrar el programa con el que estamos trabajando. Simplemente tenemos que dar un aquí y va a aparecer esta ventanita que dice desean guardar cambios del proyecto y vamos a dar que sí. El programa se cierra y lo mismo pasa con el archivo. Vas y te va a aparecer lo mismo. Solamente das a cerrar. Al abrir el archivo, solamente tienes que ir a la carpeta donde tienes tu programa, lo abres, al igual que el archivo donde lo estás ejecutando. En esto ya nomás vuelves a tu programa y en este le puedes agregar todo lo que quieras, añadir todo lo que quieras más, seguir trabajando en él y así se abre el archivo. Cuando lo ejecutes ya vas a eh, tener lo que has añadido en el programa. Y bueno, eso sería todo de mi parte, que sería la creación y cómo abrir un archivo. Para recuperar archivos en C, se tienen estas siguientes funciones. Las primeras dos que se muestran tienen el mismo propósito, que es recuperar un carácter del archivo nombre interno. En la tercera función hace que en arg1 recupere el contenido del archivo en la primera variable, hasta que encuentre un carácter de fin lineal. En arg2 extrae caracteres siendo arg2 el valor especificado. Y por último de esta función, en arg3 se extrae en este el nombre del fichero interno. La última función que tenemos es fscan. Este recupera el contenido del archivo con nombre interno arg1 con los formatos 1 y 2. En el siguiente ejemplo, se muestra cómo se extraen exactamente el contenido de 3 líneas, de modo que si existen más líneas no serían extraídas. Además, se muestra el uso de las funciones ya antes dichas. Los datos extraídos pueden ser mostrados directamente en la pantalla o almacenados en una variable cuyo contenido representa lo que hemos leído en el fichero. La sentencia fscan extrae un dato hasta que encuentra un espacio y resulta muy útil para extraer datos de un fichero delimitados por espacios, ya que únicamente nos extraerá la primera palabra o cadena. Main es la función principal de un programa en C, y la función main sirve como punto de partida para la ejecución de un programa. Está presente en todo el programa escrito en C y se declara solo una vez. Aquí se muestra todo el contenido de nuestro programa. Una de las sintaxis para esta función es la siguiente que se muestra. Aquí se abre un tipo de dato que es int. También se abre el nombre de la función que ya antes dicha que es main. Abrimos paréntesis y dentro de estos van unos argumentos que en este caso son argc de tipo int, char llamado argb. Esta es una de las sintaxis más usadas para declarar la función main, y los argumentos que se mostraron son opcionales. Existen otras maneras para declarar la función main. Como ejemplo, la siguiente que se muestra. Puede declarar cualquier función incluida main para que tenga parámetros. Bueno, la función return. Las funciones que se inicializan con void no van a retornar ningún valor, por lo ello declaramos las funciones por el tipo de dato que se quiera retornar y las funciones de retorno hablan de eso.
En este caso es un ejemplo sobre la suma. Está la suma y retornamos el valor entero que es suma. Le pedimos al usuario con printf ingresa el primer valor y lo guardamos guardamos lo que ingrese el usuario en la variable num1. Asimismo con el segundo valor. En suma, suma los dos valores dados y retorna la suma. Las funciones terminan su ejecución, es a través de la ejecución de la última instrucción o utilizando la sentencia return. Funciones que no tienen argumentos ni valor de retorno explícito operan sobre el entorno de variables globales o atributos del sistema operativo. Bueno, en el programa, la función main inicia la ejecución del programa. Return indica que el programa terminó con éxito, return 0. El fin de la función main está donde cierra la primera llave abajo de return. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias. stdio.h. ¿Qué es? Es una función de biblioteca que se puede clasificar en dos categorías, en funciones de manipulación de ficheros y funciones de manipulación de entradas y salidas. En manipulación de ficheros se encuentran las funciones anteriormente mencionadas en el video, las cuales serían fclose, cierra un fichero a través de su puntero, fopen, abre un fichero para lectura, freeopen, para escritura, reescritura, feedopen, para adición. Remove elimina un fichero, rename cambia de nombre al fichero, rewind coloca el indicador de posición de fichero para el stream apuntado por el stream al comienzo del fichero. tmpfile crea y abre un fichero temporal que es borrado cuando cerramos con la función de fclose. Funciones de manipulación de entradas y salidas. Como podrán apreciar, estas funciones son realmente demasiadas, pero aquí se les mostrará cuáles son y tomaremos 3 de ejemplo que se explicarán. Las que se explicarán serán printf, que acá está, que son usualmente para imprimir salidas de texto. Imprime en la pantalla el número de caracteres escritos. En estos dos printf diferentes, fprint es para codificación de archivos y sprint es especificador de relleno opcional que indica qué carácter se utilizará para rellenar el resultado hasta el tamaño de cadena correcto. En el que nos concentraremos será en el printf nada más. Scanf, que se encuentra por acá, que es utilizado para introducir entradas, lee datos de la entrada, que también tiene diferencias con fscan, que fscan es para codificación de archivos y sscan lee datos de entrada de la biblioteca st.tin. Pero en la que nos concentraremos será en scanf. Y la siguiente será getch, que acá se encuentra. Lee un carácter a carácter, pero no muestra el carácter leído. En este código se mostrará cómo se ocupan estas funciones. Como vemos en esta línea está printf. Printf se escribe así normalmente. Se pone entre paréntesis, luego comillas, y de aquí se pone todo el texto o números que quieras ingresar. Aquí por ejemplo es para este código, le puse introduce un número, siempre se cierra con punto y coma. Después de eso se pone el scanf. Scanf siempre se pone entre paréntesis, comillas para leer la variable, que como aquí la declaramos va a ser entera, o sea que no puede leer decimales. Para eso, si quiere leer decimales, será una variable tipo flotante, que en vez de i será con f. Acá se pone ampersand para guardar aquí el que se va a introducir, otro printf, un salto de línea,
aquí lo que va a hacer es mostrar el número anterior que se leyó y ahora se va a imprimir. Aquí primero se va a poner el porcentaje i, porque aquí es donde también está guardado el valor, y se pone como la variable que va a ser número. Lo siguiente es get. Aquí hay un printf con un salto de línea para que no se confundan. Lo que va a ser leer un solo carácter. Aquí vamos a decirle al usuario que introduce un carácter nada más. Se va a poner esto. Carácter es igual a get, paréntesis, punto y coma. Luego, como lo que va a hacer esto es leer el carácter que se introdujo, pero nada más get se lo queda. Pero para eso vamos a poner este printf para que imprima ese carácter. Y ahora con su ejecución se vería algo así. Introduce un número, pues va a ser 5. Y lo que nos imprimió va a ser el número 5. Fue lo que primero se hizo con el printf, scan y printf. Ahora, esto es la parte de get. Introduce un carácter, que puede ser cualquiera, la P. Y aquí nos va a poner el carácter que se ingresó, es P. A continuación se pondrá la lista de las funciones para que puedan leer todo lo que contiene esta biblioteca. Ahorita se les pondrá una imagen, pero aquí les ponemos de repaso en modo rápido.